Hola, profe, buenas tardes. A continuación le voy a presentar mi portafolio digital, el cual aborda todas las temáticas vistas en este semestre en la materia Fisiología del Ejercicio. El nombre de mi portafolio se llama Fisiología, Ejercicio y Deporte. Bien, primero voy a hablar un poco sobre mí, el cual soy Julián Rincón. Soy un apasionado por el deporte y la actividad física. Me encuentro cursando actualmente la carrera universitaria profesional en Ciencias del Deporte de la Universidad de Cundinamarca. Además, también me encuentro cursando un curso de inglés, ya que siento mucha pasión y atracción por el deporte y por los idiomas. Y además voy a mencionar que mis deportes favoritos son el fútbol, la calistenia y me gusta realizar musculación. Y por otro lado, esas son las temáticas abordadas en este semestre como lo es la bioenergética de las fibras musculares, las adaptaciones anaeróbicas, la glucólisis, los test físicos, pliometría, hormonas y la prescripción de la fuerza. Entonces, el primer tema, cual voy a abordar, es la bioenergética de las fibras musculares y el ejercicio. Antes de comprender esto, debemos estudiar o saber qué es la fisiología. Y la fisiología se encarga de estudiar las respuestas y adaptaciones que tienen los órganos y los sistemas de nuestro cuerpo a la hora que realizamos alguna actividad física o ejercicio. Algunas de las adaptaciones pueden ser ya sea a nivel oral, a nivel muscular, a nivel óseo, etcétera. Continuando, vamos a abordar el metabolismo de los fosfágenos. ¿En qué consiste este metabolismo? También es conocido como vía de los fosfágenos. Esta vía eh, tiene predominio de energía de la molécula de ATP, el cual está compuesta por una molécula de adenina, una ribosa y tres grupos fosfatos. Esta molécula nos permite dar energía muy rápidamente, pero en muy poco tiempo. También esta molécula convierte energía química en energía dinámica, es decir, en movimiento. Esta energía se va a traducir en movimiento. La molécula de ATP va a estar presente en todas las células de nuestro cuerpo y como bien mencioné anteriormente, esta molécula, o sea, nos proporciona mucha energía, pero su duración es muy corta. Y además este sistema se activa cuando la intensidad es demasiado alta. La degradación del ATP. ¿Cómo comienza este proceso? Hay una enzima denominada la ATPasa, que es una enzima. Es es aquella que se encarga de acelerar un proceso químico. Entonces, esta enzima acelera el proceso químico de la hidrólisis. La hidrólisis es romper una molécula con agua. Entonces, esta enzima acelera el proceso y rompe la molécula de ATP y libera uno de los tres grupos fosfato de la molécula de ATP, dejando como resultado un ADP más un fosfato inorgánico. Entonces, como aquí vemos, tenemos el ATP. La enzima ATPasa acelera la hidrólisis del ATP y deja como resultado un ADP y un fosfato inorgánico. Esta energía liberada provoca que los sarcómeros se acorten para generar una fuerza aplicada a un movimiento. La resíntesis del ATP, ¿cómo se recompone esta molécula? Tenemos la fosfocreatina, la cual va a ser hidrolizada por una enzima denominada la creatincinasa. Y esta es una de las formas más rápidas de reponer el adenosintrifosfato. Entonces, una vez que la creatinquinasa acelera el proceso de hidrólisis, se libera el fosfato de la creatina y esto se une al ADP que se rompió anteriormente, formando nuevamente la molécula de energía, la moneda de energía, el ATP. También se decía que cuando hay demasiado ATP en el citoplasma, el cuerpo deja de hidrolizar fosfocreatina. Y la recuperación de la fosfocreatina es rápida, dura aproximadamente unos 30 segundos.
O sea, en 30 segundos se alcanza a restaurar el 50% de la fosfocreatina y en 2 minutos se alcanza a recuperar el 90%. Tenemos el proceso de hidrólisis que, como bien dije, es romper una molécula con agua. La siguiente temática son las adaptaciones anaeróbicas. ¿Qué son las adaptaciones anaeróbicas? Estas se dan en respuesta a un programa de entrenamiento anaeróbico. Algunas de las características en las adaptaciones es que mejora la fuerza, la potencia, la hipertrofia muscular, mejora la destreza y la coordinación motora. También otras adaptaciones se pueden dar en los tejidos conjuntivo, muscular, en el tejido nervioso, también en el sistema endocrino y en el sistema cardiovascular. Entonces, vamos a empezar a hablar de las adaptaciones neuronales. Estas adaptaciones digamos, si es una persona que recién está empezando un programa de entrenamiento de fuerza, va primero a tener adaptaciones neurales, es decir, va a mejorar el mecanismo de transmisión de información a las fibras musculares. Y esas adaptaciones pues van a ocurrir antes que la hipertrofia muscular. Produce reducción de los órganos tendinosos de Golgi con el entrenamiento a largo plazo, es decir, los hace un poco más susceptibles al estímulo que le estemos aplicando. La fuerza neural va a generar un mayor reclutamiento muscular. Entonces, eso se va a traducir a que, digamos, si tenemos una carga muy alta o una carga media alta, va a haber, o sea, se va a acoplar la activación neuronal, por lo cual va a producir más fuerza y va a aumentar la fuerza de la contracción. También, por otro lado, tenemos las adaptaciones del sistema nervioso central y se dice que aumenta el trabajo de la corteza motora en trabajos de fuerza y potencia. Es decir, mejora la capacidad o la transmisión, hay un aumento en la transmisión de información por parte del cerebro a través de la vía corticoespinal descendente, es decir, que viaja por la médula espinal hasta llegar a las raíces nerviosas que conectan las fibras musculares. También estas adaptaciones van a generar un incremento de activación de las unidades motoras de las fibras rápidas. Las adaptaciones de las unidades motoras. Estas unidades motoras pues son aquellas que inervan eh, las fibras musculares y dependiendo del tamaño pues van a haber un determinado número de unidades motoras. Digamos, si el grupo muscular es muy grande, van a haber demasiadas unidades motoras. Al contrario, si el músculo es pequeño, pues van a haber una reducción de unidades motoras. Como el caso de los ojos, que se cuentan con muy pocas unidades motoras. Bien, entonces, esta es la unidad funcional del sistema neuromuscular y está compuesta por la motoneurona alfa, tal como observamos acá, y esta pues inerva la fibra muscular. Pues bien, como decía, hay menos de 10 unidades motoras en músculos pequeños y más de 100 unidades motoras en músculos grandes. Además, estas unidades motoras van a activarse y van a aumentar, o sea, va a haber un mayor reclutamiento de fibras musculares, va a haber mayor frecuencia de activación de los músculos y va también a haber activación de los músculos sinergistas, tal como tenemos acá un ejemplo, digamos en un curl de bíceps, el músculo sinergista que va a ayudar a hacer la flexión del brazo va a ser el brachioradial. Tenemos algunas excepciones en deportes como halterofilia y pliometría. Pero antes que nada, las fibras musculares, se me olvida mencionarlo, esas se van a reclutar en un orden ascendente. Entonces, es decir, se van primero a reclutar las fibras tipo 1, que son de contracción lenta, hasta llegar a las fibras tipo 2B, que son las de contracción rápida, y todas se van a reclutar si la intensidad es muy alta. Estas fibras musculares siguen algo que se conoce como el principio del tamaño.
Entonces, primero se van a contraer las fibras tipo uno y dependiendo si la intensidad sigue siendo muy alta, pues se van a, co- a- a reclutar en orden. Entonces, aquí, como decía, en deportes como halterofilia y la pliometría hay excepciones ya que no hay tiempo para reclutar en orden las fibras musculares. Es decir, que las fibras tipo 2B se van a contraer de inmediato. Por otro lado, también se habla que la unidad motora va a presentar cambios morfológicos, lo cual va a mejorar que que la transmisión de la información sea más rápida. También se van a potenciar los reflejos musculares y va a haber cambios positivos en el reflejo de estiramiento y en los usos musculares. Y esto a mejorar la magnitud y la fuerza. También va a aumentar la producción de fuerza sin que se requiera de alguna energía adicional. Y el entrenamiento anaeróbico va a mejorar la potenciación refleja en un 19 y un 55%. Por otro lado, tenemos las adaptaciones musculares, en el cual se va a presentar una hipertrofia. Va a haber crecimiento muscular. La hipertrofia es el aumento del área o el diámetro de las fibras musculares. También va a haber una mayor síntesis de degradación de proteínas contráctiles, como lo es la actina y la miosina. También proteínas estructurales, como la titina y neulina. Estas se van a sumar en el área de la miofibrilla, por lo cual pues va a haber que haya hipertrofia o un aumento del diámetro de la miofibrilla. Se dice que los daños musculares inducidos por el ejercicio tienen pues un efecto de crecimiento muscular y también la hipertrofia tiene un periodo largo de entrenamiento y puede ser de hasta 16 sesiones. Entonces, como se mencionaba, también hay cambios en el tamaño de las fibras. Estos son los tres tipos de fibras. Tenemos las fibras tipo uno, las rojas, las oxidativas. Estas se utilizan más que todo en intensidades prolongadas, en duración prolongada e intensidades bajas. Esta tiene un poco de fibras tipo uno y fibras tipo 2B. Y estas ya son los tipo 2B, que la intensidad es muy alta, pero su duración es muy corta. Entonces, las fibras tipo 2 van a manifestar un mayor crecimiento, más crecimiento del tamaño que las fibras tipo uno. Y aquellos atletas que genéticamente estén dotados con mayor proporción de fibras tipo 2 van a tener más facilidad de aumentar masa muscular. Aquí tenemos la transición de los tipos de fibras. Se hablaba de que las fibras pasan de más a menos oxidativas. Entonces aquí tenemos las fibras tipo uno, 1C, 2C, 2AC, 2A, 2AX y 2X. Y estas con el entrenamiento anaeróbico van a convertirse en tipos A, digo en tipos B. Entonces, tal como dice acá, por el entrenamiento, las fibras tipo 2X se van a transformar en tipo 2B por el entrenamiento. También se dice que si se deja entrenar, va a haber un cambio en el porcentaje de fibras musculares. Es decir, si se deja entrenar, estas fibras tipo 2B pueda que retroceda y vuelvan a convertirse en fibras tipo 2X y así sucesivamente si hay un proceso de desentrenamiento. Otras adaptaciones que se tienen a nivel muscular es que pues se aumenta el volumen miofibrilar, hay densidad citoplasmática, también hay densidad en los túbulos T, se va a reducir la densidad mitocondrial y va a aumentar la densidad capilar. A continuación, otras de las adaptaciones anaeróbicas son los tejidos conjuntivos. Los osteoblastos son aquellas células que rodean el hueso. Y estos osteoblastos producen proteínas denominadas colágeno, lo cual va a aumentar la fuerza y resistencia del hueso. El hueso nuevo, bueno, la aparición de hueso nuevo ocurre en el periósteo, el cual es la superficie externa del hueso, y esta va a aumentar su diámetro y también va a aumentar su resistencia. Otra de las adaptaciones es que va a haber aumento en la longitud
del hueso. Adaptaciones en tendones, ligamentos y fascias. Los tendones pues están compuestos por fibras de colágeno, es decir, estas adaptaciones van a producir que estas fibras de colágeno se vuelvan más sólidas y más elásticas. También, gracias al entrenamiento anaeróbico, va a ver que los tendones crezcan y se vuelvan más resistentes al entrenamiento. Alguna de las adaptaciones endocrinas, y es que se demostró que en hombres presentan una concentración elevada de testosterona y de hormona de crecimiento de cortisol 30 minutos después de realizar alguna actividad física. Y hay mayor predominio en hombres que en mujeres. También se presentaban algunos cambios en patrones de respuestas hormonales, es decir, que las adaptaciones que se tienen a nivel hormonal es que pueda tolerarse un poco más la práctica de ejercicio. Otra de las adaptaciones es que van a haber cambios en los receptores hormonales. Y ya, eh, finalizando el tema de adaptaciones anaeróbicas, tenemos las adaptaciones cardiovasculares, la cual presenta un aumento en la respuesta cardiovascular, también que la tensión arterial aumente, que haya un mayor gasto cardíaco y que haya más volumen sistólico. Ahora vamos a hablar acerca del metabolismo de los hidratos de carbono. ¿En qué consiste esta vía glucolítica? Y es que se puede obtener energía con o sin la presencia de oxígeno. Y además este proceso es denominado glucólisis. Y la glucólisis es como por medio de la glucosa las células pueden obtener energía. Además, la forma de absorber y distribuirse es que al momento de nosotros consumir carbohidratos, se van a elevar los niveles de glucemia. ¿Qué son los niveles de glucemia? Son los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, para esto, el páncreas va a liberar la hormona denominada insulina, la cual va a entrar en los receptores de la membrana celular para que la glucosa entre en la célula y vuelvan a los niveles normales de glucemia en el cuerpo. También, una vez que ocurre ese proceso, pues la glucosa va a cruzar la membrana y va a proporcionarle la energía a los músculos y a las células. Una vez que la glucosa entra en el cuerpo, esta se puede fosforilar, ya sea por un fosfato inorgánico que haya quedado de la hidrólisis del ATP y queda convertido en glucosa 6P, la cual queda como sustrato energético para utilizarlo como energía inmediata. En cambio, también se puede isomerizar, que es isomerizar es cambiar la forma o la estructura de una molécula y se puede isomerizar a glucosa 1P. Pero esta forma de glucosa 1P sirve para almacenar para posteriormente utilizarlo en otra ocasión, ya sea cuando se requiera o se esté realizando alguna práctica de ejercicio físico. Esta se va a almacenar en los hepatocitos. Estas son las células de los tejidos del hígado y también se almacena en la célula muscular. El almacén de carbohidratos es denominado el glucógeno, el cual también está o se encuentra en el hígado o en el músculo esquelético. La glucogenólisis hepática. Bien, como bien explicado, pues la glucosa se va a fosforilar y se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa pues va a salir de los hepatocitos, es decir, de las células del hígado hacia la sangre, para equilibrar los niveles de glucemia y esta va a ser captada por el músculo y va a ser utilizada en el ejercicio. Acerca de la glucogenólisis muscular, la glucosa 6P
va a ser la fuente de energía más cercana. Es decir, no va a tener que pasar por el proceso de glucogenólisis hepática, que ya lo voy a contar después, que es un poco más largo para obtener energía. Esta glucogenólisis no requiere la enzima fosforilasa, es decir, no necesita fosforilar o romper este grupo fosfato para brindar energía, y es una de las más rápidas para empezar el ejercicio físico. Acerca del almacén de carbohidratos, como lo es el glucógeno, y como bien dije, se encuentran en el hígado y en el músculo. La glucosa se puede, bueno, en el hígado puede almacenarse 100 gramos de glucógeno. Si se superan estos límites, esto se va a convertir en ácidos grasos y posteriormente en triglicéridos. Es decir, se va a almacenar como tejido adiposo. Y aquí tenemos el proceso de cómo esta glucosa pues, es utilizada como sustrato energético. Entonces, esta glucosa se fosforiliza en el hígado. Entonces, la enzima fosforilasa va a romper esta molécula y este grupo fosfato, digo, la enzima fosfata va a romper esta molécula y este grupo fosfato va a salir por la sangre hasta llegar finalmente al músculo esquelético para proporcionar energía y ayudar en la contracción muscular. Por otro lado, en el glucógeno muscular, pues este va a dar glucosa a la célula del músculo y pues no necesita desfosforilar el grupo fosfato de la glucosa ya que se encuentra ahí inmediato. Como bien dice acá, está dispuesto para servir como sustrato energético para proporcionar más energía. Y dependiendo también del, bueno, o sea, dependiendo de la masa muscular del sujeto, se van a almacenar los niveles acorde a esa masa muscular. Los niveles de glucógeno se van a almacenar acordes a los niveles de masa muscular. El GLUT4, aquí pongo una imagen de un carro, ya que lo relaciono como un transportador. ¿Qué transporta? Va a transportar glucosa. Y este va a transportar la glucosa por el torrente sanguíneo y permite que entre en la membrana celular. Este GLUT4 se activa una vez los niveles de insulina aumenten su concentración y también hay una elevación de la concentración de calcio en el organismo. La glucólisis citosólica, esta es la glucólisis en sangre, entonces como bien decía, la glucosa 6-fosfato se va a catabolizar, va a llegar al citoplasma de la célula y algunas enzimas van a transformar esta glucosa en piruvato. Y aquí el transportador NAD cargado con un hidrógeno se va a sumar con el piruvato y va a formar lactato. Esta es una de las vías más rápidas para conseguir ATP al momento de realizar algún ejercicio físico. Y en cambio tenemos la glucólisis mitocondrial, la cual es más lenta para dar ATP, ya que debe pasar por el ciclo de Krebs, el cual cuenta con muchas reacciones químicas y por ende es más, o sea, da mucha más energía, pero es muy lento. Entonces, el transportador NAD pues va a llevar hidrógenos al citoplasma y este va a ser reoxidado. Va a ser reoxidado en los protones de la membrana mitocondrial y estos van a aceptar los iones de hidrógeno y se va a unir con el piruvato. Ah, no, no se va a unir con el piruvato, por ende no va a transformarse en lactato. Después, este va a abandonar el citosol, el citoplasma, y va a entrar en la mitocondria. Una vez entrado en la mitocondria, este se va a transformar en agua o en dióxido de carbono con la presencia de oxígeno. Entonces, esta es una de las formas para obtener energía aeróbica por medio de la glucosa, pero esta entra en el ciclo de Krebs y como bien decía, pues genera muchas reacciones químicas y va a ser más lenta para dar el ATP. A continuación, estos son los test físicos y sistemas energéticos que se abordaron en clase, en los cuales tenían relación unos test con algunas vías energéticas. Entonces, como primer test tenemos el test de salto vertical, el cual su objetivo era medir la potencia muscular de las extremidades inferiores. Para realizar este test, el protocolo era que primero se debe tomar
la medida de la máxima altura. Es decir, el sujeto se debe ubicar al lado de la pared, debe estirar su mano y se debe tomar la medida hasta el máximo alcance. Después, el deportista debe realizar 3 saltos verticales y se va a tomar el mejor intento. Y después se va a restar la medida del alcance con la medida del salto. Los instrumentos que se necesitan para realizar este test van a ser un metro, una tiza y una cámara de video, pues para analizar las medidas correctas. Y el sistema energético que predomina en el test de salto vertical va a ser la vía de los fosfágenos, ya que el salto es un movimiento explosivo, es decir, de corta duración, pero de máxima intensidad. El siguiente test es el test de salto en longitud, el cual tiene como objetivo evaluar la potencia muscular de las extremidades inferiores. El protocolo es que el deportista se debe ubicar detrás de una línea demarcada y debe realizar un salto sin impulso, sin carrera, despegando ambos pies. Entonces, una vez que el deportista realice el salto, debe aterrizar con los pies juntos. Y cabe aclarar que aquí el deportista no se, o sea, si se resbala, el salto o el test queda invalidado y no se debe desplazar, es decir, debe aterrizar firmemente. Una vez que aterrices, la medida que se va a tomar va a ser del último talón o el talón que esté más cerca a la línea de inicio y se va a tomar la medida en metros. Entonces, para realizar este test, los instrumentos que se necesitan va a ser el metro y una tiza, pues para demarcar la zona donde quedó el talón próximo a la línea de inicio. Y el sistema energético que va a predominar en este test va a ser el sistema de los fosfágenos, ya que también es un salto o es un ejercicio muy explosivo, el cual requiere demasiada potencia, pero tiene muy corta duración, entonces por ende se utiliza el sistema de los fosfágenos. Siguiente test son los saltos de Bosco, el cual determina la altura y la potencia de algunas de las variantes del salto vertical, en el cual aquí tenemos el squat jump, el cual va a medir el componente contráctil y el reclutamiento nervioso de los miembros inferiores. Para realizar este test, el deportista debe ubicarse en una alfombra, el cual va a medir su componente contráctil y el reclutamiento nervioso. Entonces, para este test, el deportista debe ya iniciar o realizar una sentadilla, sostener aquí por 3 segundos y debe realizar un salto vertical con la máxima potencia. El deportista no debe realizar alguna inclinación, ya que el test sería invalidado. El siguiente salto es el salto en contramovimiento y este mide el componente elástico y contráctil de los miembros inferiores. Entonces, acá el deportista debe ubicarse en posición erguida, después realizar un leve contramovimiento hasta llegar a una sentadilla de 90 grados y posteriormente realizar un salto vertical explosivo. El siguiente test es el Abalakov, el cual este mide el componente coordinativo. Lo mismo, se va a hacer un salto vertical explosivo, pero esta vez se va a utilizar el balanceo de los brazos. Ahora, cabe recalcar que estos test también utilizan la vía energética de los fosfágenos. Ahora, continuando, tenemos el test de Rast, el cual va a determinar la potencia máxima o la potencia promedio y el índice de fatiga. Para realizar este test necesitamos conos y cronómetro y necesitamos 2 cronometristas ya que se deben tomar varios tiempos. Entonces, el protocolo de este test, primero se debe determinar cuál es el peso del deportista y después se deben realizar 6 recorridos a toda velocidad en una distancia de 35 metros. El deportista debe tener un descanso de 10 segundos. Después, los cronometristas van a tomar el tiempo, uno debe tomar el tiempo entre cada pique y el otro debe tomar el tiempo entre descanso. Tenemos también el test de 300 yardas, el cual sirve para monitorear la potencia anaeróbica láctica. Entonces, para realizar este test, el protocolo dice que debemos marcar un tramo de 27,4 metros
colocar conos para demarcar el recorrido. El deportista debe realizar 10 recorridos a máxima velocidad sin periodos de descanso. Y al momento de que el deportista gire, debe tocar con alguno de sus pies un cono para que sea válido el recorrido. Los instrumentos que se necesitan para realizar este test son una superficie plana sin obstáculo, conos y cronómetros. El siguiente test es el 10 por 30, el cual tiene como objetivo evaluar los sistemas energéticos anaeróbico láctico y aláctico. El protocolo de ese test consiste en correr 10 tramos de 30 metros con intervalos de 25 segundos de descanso. Se debe tomar aquí cada tiempo de recorrido entre cada tramo, y también el otro cronometrista debe estar tomando el tiempo de descanso. Ya después se van a sacar los resultados del el menor tiempo que realizó entre tramo, el tiempo promedio entre cada tramo, y se va a hacer o se va a comparar la diferencia entre los primeros 5 tramos y los últimos 5 tramos. Los instrumentos para realizar este test van a ser los cronómetros y conos. Acerca del entrenamiento pliométrico, ahora es el siguiente tema que vamos a abordar, en el cual el ejercicio pliométrico sirve para aumentar la potencia de movimientos explosivos y también se evalúa la máxima fuerza producida en un menor tiempo. Entonces, a mayor producción de fuerza, pues va a haber mayor potencia muscular. Bueno, el entrenamiento pliométrico tiene dos componentes, el componente mecánico y el componente fisiológico. En el componente mecánico, el músculo, una vez que se está estirando, se va a realizar una contracción y va a liberar la energía, energía almacenada en las capas del músculo, como es el endomisio, perinicio y epinicio. Es decir, el músculo se va a estirar, va a ser como una especie de cauchera. En el momento en que vaya a realizar la fase concéntrica, esa energía se va a utilizar para que haya una mayor producción de fuerza. Entonces, bien, como decía, se va a liberar esta energía que está almacenada en las capas, va a producir mayor fuerza y el músculo después va a volver a la normalidad. Si la fase excéntrica, es decir, la fase de acortación o de estiramiento del músculo, dura mucho, esta puede que se disipe en calor. Como bien sabemos, la energía no se destruye, se transforma. El siguiente, el componente neurofisiológico, es que los usos musculares son aquellos pues, que detectan que el músculo está estirándose y pues entran como en un estado de alerta pues para evitar que el músculo se rompa. Entonces, ese reflejo hace que el músculo agonista se active y aumenta la potencia y fuerza del músculo. Lo mismo, si aquí durante esta fase de excéntrica concéntrica hay un poco de demora, pues no se va a producir la potencia esperada para realizar el movimiento. Tal como vemos aquí en el componente neurofisiológico, pues tenemos los usos musculares. Esos detectan que el músculo se está elongando y envían una información a través de las fibras 1A a la médula espinal por las astas posteriores. Aquí, en la médula espinal, procesa esa información y envía otra información por las astas anteriores por medio de las motoneuronas alfa para enviarle la señal al músculo agonista para que se contraiga. O sea, repitiendo, los usos musculares se están estirando, estos envían una señal a través de las fibras 1A, llega a la médula espinal, transforma la información y envía una información a través de las motoneuronas alfa para darle la señal al músculo de que, se contraiga. Ahora tenemos las fases del ciclo de estiramiento-acortamiento, en el cual se encuentra primero la fase excéntrica.
Y es que aquí el componente elástico en serie, es decir, este es el componente mecánico, el de las capas, pues va a almacenar energía elástica. Por lo cual, una vez que el músculo está en la fase excéntrica, pues detecta que el músculo se está estirando y pues los usos musculares se van a activar. Entonces, una vez que se estira, los usos musculares se activan, esos van a enviarle la señal a la médula espinal por las fibras nerviosas tipo 1A, tal como explicaba anteriormente, ya que esto tiene relación con, con este proceso, el componente neurofisiológico. Y en la siguiente fase, en la fase de amortización. En esta fase es donde se va a producir la mayor potencia del movimiento. Entonces, como bien decía anteriormente, esta fase o estos movimientos deben durar muy poco, ya que si no se van a disipar el calor. Entonces, va a haber una sinapsis, es decir, la sinapsis en la transmisión de información entre células, va a haber una transmisión entre la médula espinal y la motoneurona. Y aquí va a haber un retraso en la acción muscular entre la fase excéntrica y concéntrica. Es decir, esta fase es como una fase de pausa, pero debe durar poco para que haya mayor potencia producida pues, por la energía de las capas anteriormente. Y ya en la fase concéntrica, pues el cuerpo va a responder ante la fase excéntrica y de amortización. Y la energía del componente elástico en serie, pues se va a aumentar la fuerza del movimiento. Y las motoneuronas alfas, pues van a estimular el músculo agonista para que se contraiga y genere y haya una mayor potencia de la contracción y haya también más fuerza muscular. Este es el diseño de programas de entrenamiento de pliometría, el cual se puede llevar a cabo en un rango entre 6 a 10 semanas. Pero, ¿cuál es el primer paso para llevar a cabo este programa de entrenamiento? Primero, debemos evaluar las necesidades de nuestro deportista. También aquí debemos tener en cuenta qué deporte practica, en qué posición juega, qué lesiones previas ha tenido para estar prevenidos y no lastimar a nuestro deportista, ya que los entrenamientos pliométricos son muy desgastantes a nivel de articulación y a nivel de tejidos. Y también debemos saber si el deportista ha realizado anteriormente entrenamientos pliométricos o si es un principiante o si es una persona intermedia. Entonces debemos tener en cuenta los objetivos también de nuestro deportista. Tenemos varios modos para entrenar la pliometría, en el cual la podemos entrenar en el hemicuerpo inferior y en el hemicuerpo superior. ¿Para qué? Esto, bueno, ¿para qué sirve el entrenamiento pliométrico? Pues para producir fuerza máxima en un periodo de tiempo corto. Entonces, ejercicios para el hemicuerpo inferior, podemos realizar saltos de cajón o saltos verticales en el mismo puesto. Y para el hemicuerpo superior, podemos realizar flexiones explosivas o flexiones despegándonos del suelo o realizar lanzamientos, lanzar y atrapar balones medicinales. Esto puede aumentar la mayor potencia de fuerza en un periodo de tiempo, en tiempo corto. Acerca de la intensidad. Cuanto mayor sea la intensidad, el volumen debe disminuir. Aquí algunos ejemplos de ejercicios de baja y alta intensidad puede ser el skipping, también trotar en el puesto, y ejercicios de alta intensidad puede ser como el de que se necesita un cajón y debe caer desde esa altura y realizar un salto vertical a máxima velocidad. También se puede aumentar la intensidad de un ejercicio aumentando su intensidad y aumentando la altura del salto. La frecuencia de entrenamiento para este programa pliométrico, dependiendo si es un principiante o una persona avanzada, en un principiante se debe realizar 2 veces por semana. Y si ya es una persona avanzada, se pueden realizar entre 3 a 4 sesiones. Entonces, como bien dice acá, depende del nivel de la persona. Y se debe tener un periodo de descanso entre 48 y 72 horas para evitar el sobreentrenamiento. Bien, acerca de la recuperación,
digamos, si la intensidad es muy alta entre series, se debe realizar periodos de descanso de 5 a 10 segundos. Y se debe descansar entre series de 2 a 3 minutos. Y entre días, pues tenemos entre 2 a 4 días de recuperación. Y cabe aclarar que el entrenamiento pliométrico no se debe entrenar en días seguidos debido al alto impacto que tiene sobre los tejidos y las articulaciones. Y ya cerca sobre el volumen, este es contado como el número de contactos con los pies y la cantidad de series y repeticiones en el programa. Y aquí habían unos, ¿qué? Unos rangos de repeticiones dependiendo del nivel de la persona. Entonces mencionaba, si la persona es un principiante, debe manejar un rango de repeticiones entre 80 a 100 repeticiones. Si es intermedio, un rango entre 100 a 120. Y si es avanzado, un rango de 120 a 140 repeticiones. También aclarar que se debe hacer una progresión sistemática del incremento de la intensidad de la frecuencia y del volumen. Es decir, a medida que van aumentando los microciclos o sí, que aumentando el mesociclo, se debe variar la intensidad, la frecuencia y el volumen para que el deportista pues progrese y aumente su fuerza o su potencia máxima independientemente de sus objetivos. Alguna recomendación que mencionaba el autor era que se debía tener mucho cuidado este programa pues con los adolescentes y los niños. O sea, eso no quiere decir que ellos no lo puedan realizar, ya que tiene múltiples factores favorables en el rendimiento deportivo. Pero se decía que se debe tener mucho cuidado con los ejercicios de alta intensidad, ya que esto puede generar algunas afectaciones en el crecimiento óseo de las extremidades, ya que puede que las células del hueso eh, dejen de, sí, de aumentar su longitud. Entonces, las recomendaciones, tener mucho cuidado con el entrenamiento pliométrico con los niños y adolescentes. A continuación, voy a hablar acerca de cómo funciona el sistema endocrino a la hora de realizar ejercicio. Entonces, primero debemos conocer qué es el sistema endocrino y este sistema regula funciones corporales y ayuda a mantener una homeostasis en el cuerpo, es decir, que haya un equilibrio de todas las funciones corporales del cuerpo. ¿Cómo lo hace? Por medio de hormonas, las cuales son secretadas por glándulas y también pueden ser enviadas por el hipotálamo para que las glándulas secreten sus propias hormonas. Además, estas hormonas activan algunas enzimas. Estas hormonas van a favorecer la contracción muscular, también van a estimular la síntesis de proteínas y va a determinar la reacción del cuerpo ante el ejercicio. Como bien sabemos, pues el ejercicio causa un estrés metabólico, entonces se deben secretar hormonas para regular y equilibrar el organismo. Los siguientes tipos de hormonas contamos con las esteroideas, las cuales son liposolubles. ¿A qué se refiere con este término? Es que se degradan muy fácilmente con las grasas. Y estas hormonas provienen del colesterol. Estas hormonas también requieren un transportador para moverse, para movilizarse por la sangre. Y estas hormonas pueden cruzar la membrana celular y llegar pues al núcleo de la célula. Tal como vemos aquí, entonces tenemos la hormona. Esta traspasa la membrana celular por medio de unos receptores para producir pues, las reacciones hormonales. Por otro lado, también tenemos las hormonas peptídicas y aminas, y las dos son hidrosolubles, es decir, que se disuelven fácilmente en agua. Pero estas hormonas, al no tener ese compuesto de grasita, de colesterol, no pueden atravesar la membrana y requieren de otros receptores. Entonces, las peptídicas son formadas por péptidos, es decir, por aminoácidos, y pues necesitan un receptor en la membrana celular para poder activarse. Por otro lado, las aminas
Estas vienen de las catecolaminas, como lo es la adrenalina y la noradrenalina. Tienen un receptor en la membrana celular y también tienen un receptor en el núcleo. Además, esta activa los genes para realizar el proceso de transcripción y traducción. Ahora, acerca del el enlace hormona-receptor, vamos a ver qué, qué similitud o qué referencia tiene la hormona con el receptor, y es que es fundamental para dar respuesta a las células diana o las células objetivo. Algunos factores para la activación de las células objetivo, pues puede ser concentración de sangre de una hormona, también depende de la cantidad de receptores y de la fuerza de unión entre la hormona y el receptor. Bien, acerca de cómo se regula la hormona receptor, pues dependiendo del aumento de receptores en la célula y de regulación, pues disminuyen los receptores en la célula y hay una peor estimulación hormonal. Tenemos la hipófisis, la cual esta se comunica con el hipotálamo y esta tiene dos partes, una parte anterior y una parte posterior. Entonces, la adenohipófisis anterior, esta va a producir ACTH, la corticotropina, la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona leucitocina, la hormona estimulante del folículo, la prolactina y la hormona de crecimiento. Entonces, ¿cómo funciona esto? El hipotálamo, pues, se encarga de enviar hormonas, o sea, el hipotálamo produce hormonas, las envía por el torrente sanguíneo, llega a la adenohipófisis también viaja por el torrente sanguíneo y llega a las glándulas objetivo, y estas glándulas, pues, producen sus propias hormonas. Por otro lado, la hipófisis posterior almacena hormonas que también son producidas por el hipotálamo, tal como la oxitocina, las cuales eh, se utilizan en la mujer, en el pecho y el útero. Y también tenemos la hormona DH, la antidiurética, y pues esta se produce en los riñones y reduce la producción de orina, de diuresis. Mecanismo de secreción de las hormonas. Para aumentar la producción de hormonas, pues se necesita de una estimulación hormonal de la hipófisis. También tenemos otra estimulación, puede ser humoral y ya sea por la concentración de algo. Un ejemplo es pues la concentración de glucosa, la cual aquí el páncreas pues, va a liberar insulina para regular las concentraciones de glucosa en sangre. También otro medio de secreción de hormonas puede ser por medio de iones y nutrientes. Estos también ayudan a estimular las hormonas y por una estimulación neural. Es decir, cuando si nos encontramos en peligro, pues va a haber una señal nerviosa y por ende puede que actúen las glándulas, específicamente la suprarrenal, la cual libera el cortisol cuando nos encontramos en situación de peligro. Entonces aquí como bien tenemos la hipófisis, esta manda pues sus señales a diferentes órganos diana para que produzcan sus propias hormonas. ¿Cómo se controla la secreción de hormonas? Por un lado, tenemos el feedback negativo y es, si hay muchas hormonas, pues este feedback negativo va a hacer que se produzcan menos. Igualmente ocurre si ocurre el efecto contrario, es decir, si hay pocas hormonas, pues el feedback negativo va a producir más. También tenemos la secreción pulsátil y esta libera hormonas en distintos momentos del día y también las libera en distinta cantidad y en distinta frecuencia. Acerca de la glándula suprarrenal, esta glándula tiene dos vías, una vía endocrina y una vía nerviosa. La vía endocrina, la respuesta es más larga y más tardía, porque tienen que pasar por todo este proceso. Es decir, el hipotálamo pues va a liberar la hormona, esta llega a la adenohipófisis, de la adenohipófisis viaja por el torrente sanguíneo hasta finalmente llegar a la glándula suprarrenal. Por medio de esta vía endocrina, pues se va a liberar el cortisol y la aldosterona, y los efectos que va a generar en el cuerpo es que va a aumentar el volumen sanguíneo, el volumen sistólico, la presión arterial, y digamos si estamos en una situación de riesgo, pues puede que aumente nuestra sudoración,
nuestras pupilas se dilaten. Y por otro lado, pues en la vía nerviosa, esta ocurre en respuesta al estrés, tal como tenemos, libera las catecolaminas, la adrenalina y noradrenalina. También tiene unos efectos similares al de la vía endocrina, aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y cataboliza ácidos grasos y glucógeno para tener energía rápida que nos puede servir en algún momento que estemos en situación también de riesgo. Por otro lado, el páncreas, pues como bien dije, se va a liberar insulina y glucagón. Y el glucagón va a actuar pues cuando nuestro cuerpo está presentando bajos déficit de glucosa. Pues, es decir, el glucagón se activa cuando nuestra glucosa en sangre es muy baja. Y por otro lado, pues la insulina es la encargada de regular la glucosa en nuestra sangre. Es decir, cuando nosotros comemos carbohidratos, pues se nos van a subir los niveles de glucemia en sangre. Entonces el páncreas va a liberar la insulina y este va a producir una homeostasis, que haya un equilibrio eh, metabólico. También la insulina pues va a favorecer a la síntesis de proteínas. Bien, ahora tenemos las gonas. Vamos a enfocarnos principalmente en los testículos. Entonces, el hipotálamo va a producir gonadotropina. Bueno, específicamente la hormona estimuladora de gonadotropina. Después, la hipófisis anterior va a liberar gonadotropina y testosterona, y esta va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a las glándulas reproductoras. Algunos de los efectos que tiene esta hormona, específicamente en hombres, bueno, también ocurren en mujeres, es que se presenten cambios de vello facial, vello púbico, haya densidad ósea, haya un aumento de la masa muscular, haya una voz más gruesa, aumente el libido sexual y también puede que cause acné. Los estrógenos y progesterona. Bien, entonces el ciclo menstrual dura 28 días. El primer día, pues se rompe el endometrio, la capa, o sea, es una descamación de la capa del endometrio y eso es lo que ocurre el sangrado. Entonces, el ciclo menstrual se compone de una fase folicular, la cual dura entre 1 a 7 días y los niveles de estrógeno son bajos. Y aquí cuando ocurre esta fase, las cargas de entrenamiento tienen que bajarse. Del día 7 al día 14, pues van a aumentar los niveles de estrógenos y la hormona LH va a aumentar. También tenemos la fase de ovulación, aquí es ya cuando se forma pues el cuerpo lúteo. Y pues ya en la fase lútea, que va del día 14 al día 28, pero en el día 14 y el día 21, los niveles de estrógenos y progesterona van a bajar. No, perdón, van a aumentar, por lo cual esos serían también unos días óptimos para entrenar. Y en cambio, en el día 21 al día 28, pues se va a presentar síntomas de malestar, estado de ánimo, ganas de vomitar, dolores de cabeza, etcétera. Y aquí en estos días se debe también modular la carga. Aquí, como dato adicional, pues los días óptimos para entrenar en mujeres son los días 7 y 14 y el 14 a 21, ya que los niveles de hormonas están en su pico. Tenemos la hormona del crecimiento, en la cual el hipotálamo libera hormona liberadora de crecimiento, llega a la hipófisis anterior y libera la hormona de crecimiento, y esta llega a los órganos diana, hígado y al hueso. Tal como tenemos aquí, entonces, hipotálamo libera la hormona liberadora de crecimiento, viaja por el torrente sanguíneo, llega finalmente al hígado y al hueso. Eh, La hormona de crecimiento es anabolizante, es una constructora, también esta ayuda a liberar los triglicéridos y afecta al metabolismo de las grasas y también afecta al metabolismo de la glucosa. El efecto que tiene en el metabolismo de la glucosa es que va a inhibir la captación de glucosa. Tenemos el mecanismo indirecto de la hormona de crecimiento, el IGF-1, somatotropina, y este pues se va a sintetizar en el hígado. Este va a favorecer la síntesis de proteínas y que hayan más captación de aminoácidos. También ayuda a formar un cartílago más fuerte y más larguito.
y va a producir también crecimiento esquelético, es decir, que los osteoblastos y osteocitos aumenten su diámetro. La glándula tiroides, el hipotálamo igualmente va a producir TRH, la hormona liberadora de tiroides. Esta va a llegar a la adenohipófisis y va a liberar TSH, la cual es la hormona estimuladora de tiroides. Y esta pues va a llegar a la glándula tiroides T3 y T4. Entonces, esta hormona de la tiroides va a secretar T3 y T4, que es tiroxina, y esta va a controlar el metabolismo basal. La hormona T4 se va a liberar la mitad cada 6 días y la hormona T3 se va a liberar igualmente la mitad, pero cada un día. Alguna de las funciones que tiene la hormona de crecimiento es que va a aumentar el metabolismo basal. ¿A qué se refiere eso? Esto es la energía que necesita el cuerpo para realizar los procesos vitales en estado de reposo. También va a tener un crecimiento tisular, es decir, que aumenten el diámetro y el tamaño de los tejidos y que haya también un crecimiento en el sistema esquelético y nervioso y haya un aumento de mitocondrias. Estas son algunas de las alteraciones de la tiroides cuando se tiene hipertiroidismo, y es que hay una excesiva producción de tiroxina de T3 y T4. Y esto va a aumentar entre un 60 a 100% el metabolismo basal, va a producir taquicardia, excesivo calor, va a haber catabolismo de proteínas y pues va a aumentar el sistema nervioso simpático. Y el hipotiroidismo, este va a disminuir el 40 y 50% del metabolismo basal. El calor también se va a reducir, va a haber una reducción en la síntesis de proteínas, va a haber una actividad refleja en la cual se va a evidenciar en la persona que va a presentar más fatiga, más cansancio, va a estar demotivada y también va a presentar bradicardia, es decir, que la frecuencia cardíaca se encuentre demasiado baja. Bien, acerca ahora de la prescripción del entrenamiento de fuerza, cabe aclarar que aquí utilizo únicamente el programa para principiantes. Entonces, como bien mencioné, este programa pues, puede ser utilizado para principiantes o para personas que llevan años sin entrenar. Entonces, aquí el autor aclaraba que para trabajar con personas principiantes se necesitan utilizar pesos ligeros y se debe enfocar primordialmente en enseñar la técnica correcta de todos los ejercicios. Además, se tiene que dar un tiempo específico para que el organismo y el cuerpo de la persona se empiecen a adaptar para los posteriores entrenamientos a futuro. También mencionaba que siempre va a haber o se debe buscar que haya más fuerza del impulso nervioso, es decir, de la motoneurona a las fibras musculares, antes que se produzca un aumento de la masa muscular o el diámetro de las miofibrillas. También aclaraba que no es necesario un volumen alto e intensidad elevado con principiantes. Para el diseño de los programas, se debe regir al principio de individualización y debe realizarse una progresión sistemática. Durante las primeras fases de entrenamiento no se debe variar en las series y en las repeticiones y pues se debe calentar previamente antes de las sesiones realizando un rango entre 8 a 12 repeticiones al 50% de la 1 RM. La elección y orden de ejercicios. En principiantes, pues se debe entrenar el cuerpo entero y se puede realizar entre 1 o 2 ejercicios por grupo muscular. El autor además mencionaba que primero deben realizarse los ejercicios multiarticulares, ya que estos, al reclutar un mayor número de fibras musculares y un mayor número también de grupos musculares, pues van a producir más fatiga en el organismo. O sea, los multiarticulares se deben realizar primero. Y después los monoarticulares o los ejercicios en máquinas, que son un poco más fáciles de realizar, ya que pues al tener soportes es más fácil aprender la técnica y se puede manejar un peso relativamente suave. Eh, los pesos libres, estos ya requieren un poco más de tiempo pues para aprender la técnica y estos requieren un poco más de equilibrio y de coordinación. Además que también se enseñará a un principiante a realizar los ejercicios a una velocidad controlada
y a que te mantenga o sea consciente de mantener una respiración normal. Acerca de la intensidad del entrenamiento, el autor mencionaba que los principiantes no requieren de grandes cargas para entrenar, sino que sería suficiente con entre estar en el rango del 60 al 70% de la 1 RM en el primer mes. También aclaraba que si se realizan entre 15 a 20 repeticiones, no va a aumentar la fuerza y la masa muscular, sino que aumenta la resistencia. Y un rango óptimo de repeticiones pues, para alcanzar rangos óptimos de fuerza y de masa muscular, y se encuentra entre 8 a 12 repeticiones. Además, aclaraba que en principiantes no se debe aplicar el test de 1 RM, sino se debe determinar por método de prueba y error. ¿A qué se refiere este método? Es que se debe escoger el peso máximo que el deportista pueda realizar con una buena técnica y en el número de repeticiones acordado. Una persona puede realizar en su semana 2 a 3 sesiones modulando el peso para todos los ejercicios. Es decir, una persona tarda entre 2 a 3 sesiones en aprender pues cuál es el peso ideal para cada ejercicio. Ya a partir del segundo al tercer mes se debe aumentar un poco la intensidad, ya sea añadiendo series adicionales, más ejercicios o aumentar las cargas, llegando hasta el 80% de la 1 RM. Realizar el mismo programa continuamente, esto va a generar a largo plazo un estancamiento, también que la persona se aburra o que se sobreentrene. Y pues el objetivo de estos programas de entrenamiento es que la persona se adhiera al ejercicio. Algunos consejos pues para evitar el aburrimiento y el estancamiento es primero variar el entrenamiento, variándolo ya sea pues cambiando los ejercicios, realizando, cargándose un poco a mayor intensidad, realizando series múltiples, biseries, multiseries, etcétera. Además, esto pues va a mejorar los músculos y los tejidos y pues un peso exigente que genere una fatiga modesta puede llevar o puede conducir a mejores beneficios a largo plazo. El autor mencionaba que las series y periodos de descanso, digamos en un principiante, pues debe empezar con una serie por cada ejercicio y grupo muscular. Y ya después del primer mes se puede agregar 2 a 4 series por grupo muscular y debe descansar entre ejercicios y series entre 1 a 2 minutos. La frecuencia de entrenamiento semanal debe ser o puede ser de 2 a 3 días, pero estos no deben ser consecutivos ya que no le estaría dejando el descanso necesario al cuerpo para recuperarse. Además, la carga debe ser moderada y se debe descansar bueno, con 48 horas de descanso entre sesiones va a ser más que suficiente. La progresión del programa, pues se puede modificar el peso para desafiar al organismo y que haya mejores adaptaciones. También se pueden variar las repeticiones, variar la serie, la intensidad, el tiempo de descanso. Y esto lo que va a hacer es, como mencioné anteriormente, va a evitar que la persona se aburra y se estanque. El programa sugerido para principiantes es que se debe entrenar 2 o 3 días no consecutivos a la semana. Este programa de 12 semanas tiene un objetivo y es aprender la técnica y que el principiante adquiera una condición física pues para los programas posteriores más avanzados. Además, se debe llevar un registro diario del progreso del deportista o de la persona. En la semana 1 a la 4, los objetivos pues, es aprender la técnica correcta de los ejercicios del tren superior y tren inferior. Se debe tener muy en cuenta que lo realice con una buena técnica, que sean movimientos controlados y tenga una buena técnica de respiración. Las series que realizar puede ser entre 1 a 3. Los ejercicios deben ser entre un rango de 10 a 12 ejercicios diferentes y el periodo de descanso de 1 minuto. Además, el peso debe ser moderado. Y para aquellas personas que nunca han entrenado o realizado entrenamientos de fuerza, primero deben prepararse, deben ponerse en forma, tener condición física antes del programa, deben tener previamente unas adaptaciones musculares. Y para eso, pues deben realizar como mínimo 4 a 6 ejercicios, el peso debe ser muy mínimo y deben realizar una serie por ejercicio.
La carga inicial debe ser del 60 al 65% de la 1 RM y debe mantenerse en un rango de 10 a 12 repeticiones. Y debe variar, pues, ejercicios de tren superior y tren inferior en una misma sesión. Además, también las cargas ligeras se pueden aplicar para corregir una técnica o enseñar un nuevo ejercicio. Ya en la semana 5 a la 8, las sesiones van a ser un poco más exigentes y se va a empezar a aumentar un poco más la coordinación. Aquí el volumen de series va a ser de 3 a 4, los ejercicios se van a reducir, van a ser 10, la intensidad va a aumentar, va a ser el 75% de un RM y se va a manejar un rango de 8 a 10 repeticiones de 1 a 2 minutos de descanso. Ya en la semana 9 y 12, pues se va a presentar mejoras en el estado muscular, pero va a llegar un punto que por genética empiece a verse un proceso más lento y esto puede que las personas se desmotiven debido a que no notan más cambios en su organismo. Entonces, para aumentar músculo también habla el autor que se necesita de mayor intensidad y al momento de nosotros pues aumenta la intensidad se debe reducir el volumen, es decir, se deben reducir las series y las repeticiones. Eh, Se deben realizar más series para los grupos musculares grandes que los músculos pequeños. Y el volumen de series debe ser de 3 a 4 ejercicios 8 una intensidad del 75 al 80% de una RM, un rango de repeticiones de 6 a 8 y un periodo de descanso de 2 a 3 minutos. Listo, y esto fue todo por mi portafolio. Muchas gracias.